hablarles de la malaria desde un enfoque más terapéutico. La charla está a cargo de la UNAP y MICUNAP. Eh, Vamos a presentar Juan José Rodríguez López y Juan Nicolás García, quien les habla. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pues esta es como la hoja de ruta que vamos a seguir. Entonces vamos a empezar hablando como de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y pues, como dice el título, vamos a enfocar más que todo en el tratamiento y pues al final unas pequeñas conclusiones. Entonces, para empezar contextualizándonos un poco, vamos a hablar un poco de la historia de la malaria. Entonces, tenemos que empezar, digamos, de dónde viene el nombre de la malaria. Surgió en Italia. Malaria significa etimológicamente mal olor del aire y pues proviene del mal olor que se desprendía de los pantanos, donde pues se reproducían los mosquitos del género Anopheles, que pues son los que transmiten el parásito Plasmodium. Tenemos registros desde el 2700 a.C. en el antiguo Egipto. Hay, digamos, descripciones de los médicos de aquel entonces en las que pues registran sintomatología compatible con esta enfermedad, y se dice que incluso algunos faraones como Cleopatra utilizaban mosquiteros o toldillos para protegerse de las picaduras de los mosquitos. De acuerdo con un informe de la National Geographic y de Nature, ellos afirman que la malaria ha matado al menos al 50% de la población mundial. Eh, Tenemos también registros de que, por ejemplo, Alejandro Magno o el rey Tutankamón pudieron haber muerto a causa de esta enfermedad, y pues dando un salto gigante, llegamos como a la época de, de la conquista de la colonia, y encontramos que en el siglo XVI, pues se dice que los colonos, pues cuando traían los esclavos africanos, fueron quienes trajeron la enfermedad a América, y en el Perú los indígenas de la tribu quechua empezaron a utilizar la corteza del árbol de cinchona para preparar por sí estos brebajes que ayudaban a disminuir la fiebre. Los jesuitas, que pues era la comunidad de misioneros que se encargaron como de evangelizar toda esta región, llevaron este árbol a Europa, y pues con el paso de los años pudieron aislar la quinina de la corteza del árbol y pues empezar a fabricar el medicamento. La malaria ha sido objeto de varios Nobel de medicina, entre los que se destaca Ronald Ross, Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1902, por su descubrimiento pues, en demostrar que esta enfermedad era transmitida por el mosquito Anófeles. Más tarde, en 1907, al francés Charles Loveran se le fue concedido el Premio Nobel, también de Medicina y Fisiología, porque él en 1880, perdón, había demostrado que esta enfermedad era causada por el parásito Plasmodium. Y recientemente, en el 2015, a una mujer china, Yu Yu Tu, se le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, pues fue la mitad, por su descubrimiento en la efectividad de la molécula de la planta Artemisia, de donde se obtiene la artemisina, pues la cual es un medicamento que se usa actualmente en el tratamiento de la malaria. Y pues como otro dato ahí interesante, el 25 de abril se celebra el Día Internacional contra la Malaria. En las imágenes, entonces, esta imagen de acá, la del mosquito, es una propaganda que se usó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pues en la que se invitaba a las personas a cubrirse, a protegerse de las picaduras del mosquito. Listo. Entonces, ahora sí, entrando en contexto, ¿qué es la malaria? La malaria se define como aquella enfermedad parasitaria causada por diferentes especies del género Plasmodium, transmitida en su mayoría por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. ¿Por qué en su mayoría? Porque pues esta enfermedad también puede ser transmitida por sangre contaminada, por transfusiones sanguíneas, o hay casos de transmisión vertical.
y la hembra del mosquito anófeles se ha demostrado que hay alrededor de 40 especies de este mosquito. Entonces, respecto al parásito, tenemos 5 especies diferentes que infectan a los humanos. De esas 5 especies, las principales son Falciparum y Vivax. Ovale, malaria y Nublesi pues no son tan frecuentes. Nublesi ha aumentado pues, en los últimos años en la región del Asia Oriental, y pues las otras dos son como más frecuentes en el África. Respecto a la epidemiología, entonces de acuerdo con datos de la OMS, tenemos que para el 2018 se presentaron, pues se estimaron 228 millones de casos, y el continente africano representó el 93% de todas estas infecciones. Pues digamos que cabe resaltar que en América se registraron menos del 1% de todas estas infecciones. Respecto a las muertes, para ese mismo año se registraron alrededor de 405.000 muertes, de las cuales el 67% ocurrieron en niños menores de 5 años. Hay que, digamos, aclarar que la población más vulnerable son los niños mayores de 6 meses hasta los 5 años, pues ya que durante este periodo de tiempo pues es cuando su sistema inmune es más susceptible. Y nuevamente el 94% de estas muertes ocurrieron en el continente africano. Este mapa nos muestra más o menos la distribución de los países donde la malaria es una enfermedad prevalente, y nos podemos dar cuenta que pues es de regiones tropicales y subtropicales. Respecto a la epidemiología en Colombia, entonces vamos a tener que la mayoría de casos se presentan en la región pacífica, siendo los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño y el distrito de Buenaventura quienes aportan más casos, representando el 50-60% de estos casos. El Urabá, el Bajo Cauca y el Alto Sinú, que pertenecen a los departamentos de Antioquia y Córdoba, pues aportan más o menos el 20-30% de los casos. La región de la Amazonía y la Orinoquía, el Centro Oriente y la región atlántica aportan cada una del 5 al 10% de los casos. Este año, entonces, para la semana epidemiológica 26, que iba del 21 al 27 de junio, se reportaron durante esa semana 1.464 casos. En el acumulado del 2020 tenemos 40.104 casos, de los cuales 39.385 corresponden a malaria no complicada y 629 corresponden a malaria complicada. El dato de muertes no es exacto, pero encontramos un informe del Civigila del primer semestre del 2019 en la que tan solo se confirmaba una muerte para ese entonces a causa de la malaria. Respecto a la distribución por los parásitos, como les mencioné anteriormente, Falciparum y Vivas son como los que mayor infección causan. Falciparum produce el 99.7% de todas las infecciones en el continente africano, el 50% de las infecciones en el Asia sudoriental, el 75% de las infecciones del Mediterráneo oriental y el 65% de las infecciones en el Pacífico occidental. En Colombia, de acuerdo con los datos del Civigila para la semana epidemiológica 26, el 50% de los casos eran a causa, o pues han sido a causa de Plasmodium falciparum, y la mayoría de estos casos se concentran en la región pacífica. Mientras que, digamos, Vivax ha aportado pues, también casi el 50% de los casos, pero pues las regiones donde se presenta Vivax son más como la Amazonía y pues el Oriente y la región atlántica. Esto ocurre porque hay como cierta barrera ecológica en la cordillera occidental que pues como que mantiene aislados las especies de Plasmodium falciparum en la región pacífica. Entonces, ahora hablando un poco de fisiopatología, vamos a tocarlo tangencialmente. Esta imagen pues nos ayuda a explicar muy bien, pues a ilustrar muy bien un poco de la fisiopatología. Entonces, empezamos acá. Cuando el mosquito inocula los esporozoitos en la piel del humano, entonces se dice que
hay un estudio que dice que aproximadamente inocula 15 esporozoitos. Estos esporozoitos logran evadir la respuesta inmune, logran evadir el reconocimiento por las células dendríticas, viajan a través de los linfáticos, a través de los vasos sanguíneos, llegan al hígado, en el hígado se instalan en los hepatocitos, allí en los hepatocitos logran burlar también a las células de Kupffer, que recordemos son los macrófagos permanentes del hígado, y allí en el hígado permanecen alrededor de 10 a 12 días, dependiendo de la especie. Se dice que el periodo de incubación en el hígado de Plasmodium falciparum es de 10 días, de vivas es de 12, y una vez ha pasado este tiempo se convierte en un esquizonte. Este esquizonte se va a romper junto pues con el hepatocito y va a dar origen a los merozoitos. Estos merozoitos van a pasar al torrente sanguíneo, van a invadir los eritrocitos, y entonces en el eritrocito va a empezar el ciclo eritrocitario. Entonces en este ciclo eritrocitario se va a convertir en un trozofoito, va a evolucionar otra vez a un esquizonte, y este esquizonte va a dar nuevamente origen a miles y miles de merozoitos que van a invadir otros eritrocitos. Este ciclo eritrocitario se demora aproximadamente 48 horas, tanto en Falciparum como en Vivax. Hay un grupo de estos merozoitos que van a estar genéticamente predispuestos a convertirse en gametos, tanto masculinos como femeninos, y cuando nuevamente una hembra del mosquito vuelva a picar al humano, pues van a ser absorbidos, van a viajar al intestino del mosquito, allí se van a reproducir, van a producir un ookineto, el cual va a atravesar la barrera, pues la pared intestinal del mosquito, van a viajar hasta la glándula salival del mosquito y allí se van a almacenar. Y cuando el mosquito vuelva a picar nuevamente al humano, pues la infección va a empezar nuevamente. Respecto a unos datos puntuales de la fisiopatología, no queremos ahondar mucho en esto porque realmente es un tema muy amplio y muy interesante que se sale pues, del enfoque que quisimos darle a la charla. Pero entonces vamos a tener que Falciparum va a invadir o pues va a infectar eritrocitos, tanto eritrocitos como reticulocitos, mientras que Vivax va a infectar solo los reticulocitos. Entonces, una vez dentro del glóbulo rojo, el parásito va a permitir que se expresen ciertas proteínas, las cuales le van a permitir la adquisición de nutrientes, la adición celular, el proceso de secuestro en los capilares sanguíneos. Y bueno, entonces dentro de esas proteínas, la que más se ha estudiado es la proteína de membrana del eritrocito, Plasmodium falciparum 1, la cual está codificada por una familia de genes BAR, la cual pues lo que va a permitirles es la adhesión endotelial a las moléculas de adhesión intercelular tipo 1 y al receptor de proteína C. Por ejemplo, eso se ha estudiado en cerebro. Y pues, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que pretende el parásito al fijarse al endotelio? Lo que busca es evitar que el sistema inmune lo reconozca, de tal manera que pues no pueda llegar al vaso, en el vaso no pueda ser reconocido por los sinusoides y pues no pueda ser atacado por el sistema inmune. De esa misma manera, los eritrocitos infectados logran hacer contacto con los eritrocitos no infectados, van a generar un proceso que se llama, pues, sí, se llama rosetas, y pues eso va a contribuir aún más a la obstrucción microvascular. Todo esto con el objetivo de oír el sistema inmune. Como les digo, pues en este tema es muy amplio, demasiado interesante, y pues entrar en detalles pues no estaba dentro de los objetivos de nuestra charla. Acá, bueno, lo que les mencioné hace un momento, logran evadir la respuesta inmune de las células dendríticas en la piel, evaden los macrófagos o pues las células de Kupffer, también logran reprimir las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y pues van a impedir el correcto desarrollo de la cascada de señalización. Y bueno, entonces, digamos, bueno, hasta ahí como que, pues sí, el parásito burla todo, pero entonces, ¿por qué produce síntomas? Resulta que los síntomas se van a producir cada vez que ocurre la hemolysis de los glóbulos rojos, porque pues tanto la ruptura de los glóbulos rojos como la liberación de la endotoxina malárica, que está compuesta por la hemozoína, ¿qué es la hemozoína?
La hemozoína es un producto del catabolismo de la hemoglobina, que es el alimento que usa el parásito, junto con el DNA parasitario. Pues eso que nos va a aumentar, nos va a aumentar el factor de necrosis tumoral y pues ahí se va a desencadenar los síntomas como la fiebre, que pues es como lo más característico y lo vamos a tocar ahorita en la parte clínica. Hay estudios que demuestran que hay un aumento en la inmunoglobulina G contra esporocitos y contra merocitos en los pacientes que logran, pues que son expuestos varias veces a una infección. Entonces, respecto a la clínica, entonces, pues lo que ya les he mencionado, el periodo de incubación de Vivax. Bueno, se me olvidó mencionarles que Vivax puede permanecer latente en el hígado porque va a producir una, pues como una fase del parásito que se llaman hipnozoitos y estos hipnozoitos pueden permanecer latentes dentro de los hepatocitos hasta 12 meses y pues van a producir un fenómeno que se llama recaída si no damos el tratamiento adecuado. Mientras que el periodo de incubación en falciparum pues puede ser 12 días aproximadamente. El ciclo eritrocítico, como les conté, dura 48 horas, que es el tiempo que el parásito pues se demora. Una vez ha invadido el eritrocito, se reproduce, genera los merozoitos y se rompe. Pues acá entonces se menciona como la fiebre cada cuánto se da y las recaídas, que pues ya vimos que en Vivax está producida por los hipnozoitos. Entonces, respecto a la clínica, el cuadro clásico va a estar dado por unos paroxismos de escalofríos que van a estar, pues que van a ser unos escalofríos muy intensos con temblores. Posteriormente vamos a tener un periodo de fiebre que va a durar de 6 a 8 horas y después de este periodo de fiebre vamos a tener pues una sudoración profusa. Y pues esto va a durar aproximadamente en total 12 horas. Y ya el paciente pues va como a recuperarse, entre comillas, y en las próximas 48 horas pues va a volver a tener esa misma sintomatología. Adicionalmente pues vamos a tener cefalea, síntomas gastrointestinales, especialmente vómito y diarrea, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, pues la anemia, la esplenomegalia y pues tenemos que saber reconocer entre malariana complicada y complicada, pues la complicada va a estar dada básicamente por complicaciones cerebrales, renales, pulmonares, y pues más adelante mencionamos un poquito de eso. Y pues justo está acá. Entonces las complicaciones cerebrales van a estar dadas por una alteración del estado de conciencia, estado de coma o pues incluso convulsiones. La pues malaria o complicación renal entonces va a ser dada por una falla renal aguda con una creatinina mayor a 3 o una tasa de filtración glomerular reducida. Se dice que sea menos de 400 mililitros en 24 horas en adultos o menos de 12 mililitros por kilogramo en 24 horas en niños. Vamos a tener también pues falla hepática que va a ser dada por un aumento de las bilirrubinas o un pues, aumento en las pruebas de función hepática. Vamos a tener complicaciones pulmonares que va a estar dado por un síndrome de dificultad respiratoria. Vamos a tener choque, hipoglicemia. Se dice que la hipoglicemia es porque pues, el parásito también usa como sustrato de alimento la glucosa. Hiperemesis, hiperpirexia o anemia grave. ¿Por qué ocurren estas complicaciones? Por lo que les mencionaba de que el parásito hace como ese proceso de adhesión a los capilares y pues va a producir, pues va a producir obstrucción vascular y se van a generar pues todo este tipo de síntomas. Lo mismo va a pasar en la placenta y bueno, en el pulmón, en el riñón, en el cerebro. El diagnóstico, entonces, son los criterios clínicos, que pues es como la clínica que mencionamos hace un momento, más criterios epidemiológicos, que pues la guía colombiana, que pues es del 2010, menciona que tienen que ser los siguientes: antecedentes de exposición en los últimos 15 días en áreas con transmisión activa de la enfermedad, nexo epidemiológico con nexos con personas que hayan sufrido malaria, antecedente de hospitalización y transfusión sanguínea, o antecedente de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas. Y pues el diagnóstico debe ser confirmado por gota gruesa. Entonces vamos a tener lo siguiente. Pues va a ser un extendido de sangre
vamos a tener entonces si el citoplasma es regular o irregular, pues la morfología de, el glóbulo rojo. Entonces, si el citoplasma es regular y uniforme, vamos a hablar de que es falciparum. Si el citoplasma es regular y compacto, pues estaremos frente a una infección por Plasmodium malariae. Si el citoplasma entonces es irregular y muy fragmentado, vamos a estar frente a vivax, y si va a ser poco fragmentado, va a estar frente a ovalio. Pues aquí hay que tener en cuenta que si llegamos a hacer pues, el laboratorio por gota gruesa y nos llega a salir negativo, se debe repetir en las próximas 24 horas. Y respecto al diagnóstico diferencial, pues entonces la guía menciona los que están aquí listados, pues no se los voy a leer. Bueno, pues en general son infecciones. Y bueno. Siguiendo con esto, tenemos otros factores que influyen en la malaria. Entonces, principalmente vemos el rol protector de la beta-globulina. Vemos que pacientes que son portadores heterocigotos de anemia de células falciformes tienen un riesgo 10 veces menor a desarrollar la infección y sus manifestaciones severas. Entonces, esta imagen representa cómo se da este proceso. Este proceso se da por medio de que el parásito infecta el glóbulo rojo. Eso genera una serie de reacciones como son la disminución del pH, la exogenación, lo que va a caracterizar que sea de la forma de os. Una vez tenemos la forma de os, es más fácil que el macrófago lo capte y se controle la parasitemia. Otra alteración es la deficiencia de la glucosa 6-fosfatidilcetonasa, que es protectora para la infección por malaria del tipo vivax. Esto no disminuye el riesgo de malaria grave, pero nos aumenta el riesgo de malaria, de anemia por malaria grave. Ahora, sabemos que la glucosa 6-fosfatidilcetonasa es un déficit que está presente mayormente en los 400 millones de personas a nivel mundial, que es una de las encephalopatías más comunes que afecta a los glóbulos rojos y que tiene pues, cinco posibles presentaciones según la MS y según su gravedad. Recordamos que el papel de esta enzima es la producción de ANPH y la protección del glóbulo rojo contra el estrés oxidativo, es decir, que si tenemos deficiencias somos más susceptibles a hemólisis. Como vemos en la imagen, vemos que la distribución en Colombia encontramos que entre el 3 y el 6,9% de la población puede tener esta deficiencia. Ahora, con respecto a los factores, tenemos el DUFI negativo. El DUFI negativo hace que seamos más resistentes al Plasmodium vivax y el Plasmodium nuletzii, que invaden preferiblemente los reticulocitos. Esto se da porque existe una proteína de superficie, que es la de DUFI, que permite que el parásito entre a la célula, y de esta forma se acople. Esto no quiere decir que un DUFI negativo sea inmune. Hay pacientes DUFI negativos que pueden estar infectados. ¿Qué otras familias? Tenemos el tipo de sangre, el grupo de sangre O positivo, es un factor relativo protector contra el Plasmodium falciparum y su presentación grave. Ahora, el grupo de sanguíneo B posee mayor riesgo. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica por el mecanismo de las rosetas. Tenemos que las rosetas tenemos glóbulos rojos que interactúan con la proteína del parásito, que es la PFMP, que a su vez interactúa con los glóbulos rojos y los va adheriendo con conjunto de ácidos epiteliales y va causando que se haya una obstrucción en los microvasos, llegando a hipoxia y acidosis. Ahora, esta imagen nos da una línea de tiempo de cómo ha sido el desarrollo de los fármacos antimaláricos y posteriormente su resistencia. Entonces, hay una carrera entre se desarrolla un fármaco y se encuentra resistencia del mismo. Encontramos la quinina. La quinina fue el primer fármaco que se desarrolló, como ya hemos hablado previamente, y sus derivados. Entre sus derivados estaba la cloroquina, que fue un fármaco de amplio uso. Igualmente, se encontró que en 1970 se encontró la artemisinina, que había sido un fármaco que hasta el momento había sido el que mejor efectividad demostraba. Pero posteriormente, en 2010, se encontró que habían plasmodium que resistentes a la artemisinina. Ahora, vamos a revisar los derivados de cada uno de esos fármacos y encontrar los grupos y sus características. Entonces, tenemos los derivados de la quinolonicos. Entonces, podemos caracterizarlos según sus propiedades bioquímicas en los 4 aminoquinolonas, que son la mevaquina, piperaquina y pironadina, y los aminoalcoholes, que son la mefloquina y la lumefantrina. Y un grupo especial, que son los 8 aminoquinolonas, que en este grupo está la primaquina, que se caracteriza por tener una acción en el ciclo hepático de la malaria. Ahora, recordemos que esto se obtiene de la corteza del árbol Cinchona pubensis, que se observó en los nativos del Perú. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. El parásito entra al glóbulo rojo y el glóbulo rojo adquiere la hemoglobina. La hemoglobina la parte en la parte M y en la parte de la globina. La parte M es tóxica para el parásito, por lo tanto,
usa la hemopolimerasa para convertirla en hemozoína, que es el pigmento malárico. Esto se da en la vacuola. Entonces, al no darse ese proceso, lo que pasa es que los M se acumulan dentro del parásito y causan su muerte. Ahora, hablando de la cloroquina, unos derivados de los quinolonicos, tenemos que fue el primero que se produjo a gran masa para prevención y manejo. Posee actividad contra las cepas, malaria y ovale, y algunas cepas aún son sensibles del vivas y del falciparum. Vemos en la imagen cómo la mayoría de las regiones ya son resistentes a este fármaco, a la cloroquina, y vemos como una pequeña parte de Centroamérica y del Caribe aún sigue siendo sensible y se puede usar la cloroquina como primera línea de manejo. Esta resistencia se da por medio de una proteína, la PFCRT, transportadora, que genera una bomba de flujo, haciendo que este fármaco se salga del parásito. Con respecto a la primaquina, tenemos que es una primaquina que se utiliza por la acción intrahepática, o sea, afecta a los inosocitos y a su vez a los gametocitos. Su principal uso se da para evitar las recaídas o recrudescencias. Está contraindicado en pacientes con deficiencia de glucosa deshidrogenasa y en mujeres embarazadas o lactando. En especial se recomienda para manejo de Plasmodium vivas y ovale. También se han encontrado otros mecanismos, pero no se ha elucidado al total como son esta fase. Tienen mecanismos de dos fases, que va a producir peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se da la hipótesis de que puede ser el que tenga su efecto contra el plasmodium para su fase hepática y su parte de los gametocitos. Ahora, en cuanto a los derivados de la artemisina, tenemos que esto fue un proceso que salió por un proyecto que se llama Proyecto 523 del gobierno chino, que se buscaba encontrar un nuevo fármaco como respuesta a la resistencia a la cloroquina. Entonces se buscó dos brazos, un brazo que buscaba medicamentos sintéticos y un brazo que buscaba en la medicina tradicional china. Se buscó que la científica Zhou Yutu buscó en un herbario chino llamado Jihon, encontró que el árbol de Artemisa annua y sus hojas habían usado para hacer un té, una infusión que les da la fiebre. Y de esta forma encontró la artemisinina. Este tiene unas características que disminuye rápidamente la parasitemia y la fiebre. El mecanismo de acción como tal no se ha elucidado, pero se da hipótesis de que posiblemente sea por la formación de radicales libres o la interferencia en IP3. Tenemos dos principales presentaciones de esta artemisinina. El artesunato, que es el único que está en presentación intravenosa, por lo tanto es el que se usa de manera complicada, y el artemeter, que se usa intramuscular o por medio de la vía oral. Entonces tenemos que la recomendación de la OMS es que la terapia combinada basada en artemisinina sea la primera línea en más de 80 países. Esto debido a resistencia de Plasmodium falciparum. La OMS avala 6 diferentes combinaciones. La primera es el artemeter más lumefantrina. El segundo, el artesunato más omedacina. Y el tercero, artesunato más fluoxetina. La resistencia se ha encontrado que es debido a un gen que es el KES13, que se ha empezado a dar en el sudeste asiático. Ahora, otro fármaco diferente a los previamente hablados es la atobacona. La atobacona siempre se usa con la provanil. Cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Tenemos que la atobacona es un inhibidor selectivo del transportador electrónico mitocondrial del parásito. Y por otro lado, el provanil inhibe la acción de la dihidrofolato reductasa. Estos se usan juntos porque tienen un sinergismo y son una posible línea en pacientes que no han respondido a artemisinin o son pacientes que vienen de regiones endémicas a regiones no endémicas. El medicamento que por excelencia se llama malaronona, que combina los dos fármacos y está contraindicado en menores de 11 kilogramos embarazadas o insuficiencia renal. Ahora, buscando cómo recomienda la guía, cómo clasificamos y tratamos a cada paciente, tenemos que la malaria no complicada por falciparum tiene la primera línea. La primera línea se basa en artemeter más lumefantrina. Eso se da por 20 gramos y 120 gramos respectivamente. Sean 6 dosis distribuidas en 2 tomas al día por 3 días. Dado el caso que no se cuente con este medicamento, se puede usar el artesunato más amodiaquina o mefloquina. La ventaja de esta combinación es que es una toma diaria, aunque se ha visto que la mefloquina o amodiaquina puede tener mayor resistencia que la que tiene la lumefantrina porque se ha dado previamente como monoterapia. La segunda línea, dado el caso de que un paciente tenga hipersensibilidad a los derivados de artemisinina o que haya presentado una falla terapéutica 14 días previos con un manejo con artemisinina o que tenga medicamentos que prolonguen el QT y no se puedan quitar de su manejo, es el sulfato de quinina. El sulfato de quinina lo podemos combinar con clindamicina o oxiciclina. La oxiciclina en caso de que el paciente tenga más de 8 años. Este tratamiento se da por 7 días. Ahora, el tratamiento de la malaria no es complicado por vivas. Tenemos que recordar que hay dos pilares, que sea esquizonticida y que sea inosticida. La cloroquina
el manejo se da por medio de la cloroquina. La cloroquina se combina en, primero, una dosis inicial de 10 miligramos kilogramos y una dosis de 7,5 miligramos kilogramo a los 24 y a las 48 horas. Este fármaco se combina con la primaquina. La primaquina se da en 0,25 miligramos kilogramo por 14 días. Se ha recomendado que se pueda dar una terapia más corta, pero con el uso de 3,5 miligramos kilogramo por 7 días. La contraindicación es no administrar en niños menores de 2 años y embarazadas. Por otra parte, tenemos el manejo de pacientes con malaria mixta. Entendiendo malaria mixta como la combinación de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, que se presenta aproximadamente en 1% de los casos. Entonces, el manejo se da con artemeter más lumefantrina en la dosis como he hablado previamente, y se le adiciona la primaquina igualmente como lo habían nombrado en esas dosis. Ahora, se ha visto que hay también una infección mixta por triple parásitos. ¿Cómo explica esto? Son pacientes que tienen infección por Plasmodium falciparum, malariae y VIVAS al mismo tiempo. Esto se ha hallado en el 4% de los casos en ciertas regiones como son Papúa Nueva Guinea, Tailandia, Camboya. En el caso de Colombia, lo que pasa es que la malaria es muy poco probable que se dé y el ovale es casi prácticamente nulo. Ahora, malariae y ovale. El manejo se da precisamente con cloroquina, en la misma dosis que se da previamente, 0,25 miligramos al día por 14 días. Y pensamos en infección mixta, le agregamos el manejo con falciparum. Y lo que miramos es que el Plasmodium malariae no se requiere administrar primaquina porque no tiene ciclo hepático, a diferencia del VIVAS. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento? En sí, los derivados de la artemisinin y cloroquina se caracterizan por ser una respuesta rápida. En promedio, en el cuarto día se da una disminución de la parasitemia. ¿Cómo sospecha una falla? Si sospecha una falla, si al séptimo día de tratamiento persiste una parasitemia o presenta fiebre, a partir del tercer día debe iniciar el tratamiento. La recomendación es que a todo paciente que se le da manejo antimalárico se le dé control al tercer y séptimo día. En embarazadas se divide en dos. El primer trimestre se usa quinina, 10 miligramos, cada 8 horas por 7 días, más clindamicina. Aquí recomendamos uno de los principales síndromes de intoxicación por quinina, que es el sinsonismo, causado por tinnitus, alteraciones de audición, alteraciones visuales, dolores de cabeza y náuseas. Y en el segundo trimestre se puede usar la combinación artemeter-lumefantrina, como lo habíamos hecho con los otros pacientes. Ahora, hay unos grupos especiales. Se dice que si el paciente tiene más de 5 kilos, se puede artemeter más lumefantrina. Pero si es menor de 5 kilos, se recomienda quinina más clindamicina, pero sin primaquina. En menores de un mes no se usa clindamicina y el manejo se remite a monoterapia únicamente con quinina y se deben vigilar los síntomas como previamente hemos hablado. Ahora, con el manejo de la malaria complicada, la primera línea por excelencia es artesonato por su vía intravenosa. Se da una dosis de 2,4 miligramos kilogramo intravenosa al ingreso y luego a las 12 y 24 horas se continúa. Una vez se tolera la vía oral o a pasar 7 días se puede cambiar a artemeter lumefantrina. Ya la contraindicación que en niños menores de 6 meses no se debe usar el artesonato, sino que se debe usar la quinina intravenosa más clindamicina como primera línea de manejo. Hay ciertos factores que nos pueden predisponer a los casos graves de malaria, como son la presentación de células falciformes, el embarazo, malnutrición, HIV, hiposplenismo, entre otros. Y hay factores protectores, como son la talasemia, ser portador de alteración de células falciformes, entre otros. Ahora, como se ha dado una resistencia a la cloroquina, a la artemisina, se ha planteado una nueva combinación. La combinación es la tripeterapia. La tripeterapia es una opción que se ha dado estudiando en ciertos países del sudeste asiático basado en la combinación de dihidroartemisina, piperaquina más mefloquina. Se hizo un estudio que comparó esto con la combinación clásica de dihidroartemisina, piperaquina. Y se encontró que es mucho más efectiva la tripeterapia y los efectos de seguridad son prácticamente los mismos. Entonces se puede pensar que mientras se encuentre un nuevo fármaco para tratar la malaria, se puede usar la tripeterapia como una opción en lugares donde hay resistentes a la artemisina. Entonces esta recomendación que nos dicen que eso es un fármaco efectivo y que se puede usar con seguridad. Ahora, en cuanto a la quimioprofilaxis, se recomienda que en zonas endémicas las mujeres embarazadas usen la sulfadocina, pirimitina en cada visita de control prenatal. Igualmente, en niños entre 3 y 59 meses se debe dar la misma combinación para evitar las posibles complicaciones. En cuanto a los pacientes que viajan y son HIV positivos, se recomienda HIV, trimetoprim sulfa como profilaxis para estas infecciones. Y si viaja, se mira si es sensible a la zona cloroquina, se da fosfato de cloroquina. Si es sensible a mefloquina, se da mefloquina.
Y si es sensible a tabaco, una proguanil también son una forma de usarlo. En lugares donde predomine plasmodium viva, se puede usar primaquina, a menos que esté contraindicada, como la glucosa 6-fosforoquiinasa. Ahora, con lo que se ha visto de la resistencia a la cloroquina, entre otros, vemos un dato muy interesante, que es que en Malawi, un país que hace más de 12 años dejó de utilizar cloroquina como primera línea y se pasó a la línea basada en artemisinina, empezó a tener resistencia a estos. Pero se hizo un nuevo estudio en el cual se involucró a 210 niños y se encontró que la cloroquina era nuevamente efectiva en el 99% de los casos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que un medicamento, después de haber pasado un tiempo, se puede perder su resistencia y usar de nuevo, como en este caso cloroquina. Y esto no solo pasó en Malawi, también pasó en Zambia. Y así como en otros lugares que se ha visto que se ha dejado usar la cloroquina, se empezó a usar la artemisinina y podemos devolver a un antifármaco que puede ser nuevamente efectivo. En cuanto a los antipaludicos, ¿qué es lo nuevo? Tenemos que lo nuevo se llama espiroindolona, que es desarrollado por el laboratorio Novartis, que tiene un mecanismo de acción diferente. Está basado en la membrana plasmática de los parásitos, entonces inhibe su bomba sodio ATPase y ha sido eficaz tanto para las etapas sexuales como asexuales. Se usa 3 días de tratamiento y podría ser un nuevo fármaco que se incluye en las nuevas guías. Aquí está el estudio que lo respalda, entre otros. Las conclusiones para llevar es que la malaria es una enfermedad que acompaña a la humanidad a lo largo de su historia. Es un problema de salud pública a nivel mundial con elevada morbimortalidad, que es altamente efectivo para evadir la respuesta inmune, que se debe tener una sospecha clínica epidemiológica, se debe tener presente una gota gruesa o una prueba rápida para cualquier paciente y se debe iniciar el antimalárico de la forma más pronta posible y adecuada. Y por otra parte, en cuanto a las conclusiones de manejo, tenemos que se debe tener un claro perfil epidemiológico en la zona donde se va a trabajar o de la zona donde provee el paciente, además de garantizar que se complemente el tratamiento con el fin de disminuir la aparición de resistencias, que ha sido uno de los principales problemas, el uso de la monoterapia y el no cumplimiento adecuado del manejo. Gracias. Bueno, y eso es todo. ¿Hay preguntas? No sé. No. Eh, ¿Hay alguna pregunta? No, ninguno. Igual recuerden que pueden utilizar la mano para pues levantarla y preguntar si tienen alguna duda. Creo que, no sé si ustedes puedan ver, pero David J. Moreno tiene levantada la mano. No sé si... Sí, buen día. Buenas tardes, qué pena. Tenía una pregunta sobre la última ese slide que pusieron de un medicamento nuevo, de lo nuevo que decían. Quería preguntar, digamos, si los estudios que se han hecho por parte de la casa farmacéutica o se han hecho, o qué tanto es el nivel de conflicto de intereses en esos casos. Realmente sí, lo que encontré es que los artículos que se han publicado son de la casa farmacéutica y están en fase 3, pero no sé que si haya implementado en las guías o qué haya pasado con eso. También hay uno en New England de ellos, creo. Ah, listo. Muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas?
yo creo que no van a haber más preguntas, entonces como tal es felicitar a los expositores, lo hicieron bien. Digamos que como para complementar a David, siempre estos medicamentos nuevos los inicia la mayoría de veces las industrias las industrias farmacéuticas, y este medicamento en especial aún no ha salido en guía porque aún no ha terminado todos los estudios. Parece ser prometedor, pero viene el primer problema, y es que puede estar obviamente con conflictos de intereses con los laboratorios. Entonces ahí hay que esperar que terminen los resultados y definir como tal qué también les fue y qué también les termina de ir ya como tal al público en general. Pero felicitaciones a los dos expositores, lo hicieron bastante bien. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la asistencia y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad y pues tal vez podamos profundizar un poco más en los mecanismos fisiopatológicos y de evasión de la respuesta inmune. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.